Hola amigos, antes de comenzar la historia, quiero hablarles sobre mi canal. He creado este nuevo canal porque YouTube eliminó mi canal anterior, que tenía 5,000 suscriptores, debido a que cambié de laptop y cometí algunos errores. YouTube entendió que mi canal había sido hackeado, así que lo eliminaron, lo que me causó mucho dolor. Por favor, suscríbanse a mi canal para que pueda alcanzar mi objetivo nuevamente. No es difícil para ustedes, pero es un gran apoyo para mí. Gracias. Ahora, comenzamos la historia. Mi hijastra con derechos me robó dinero, así que le di un ultimátum a mi esposo, o la echaba o nos divorciábamos. Desde el día en que me mudé a la casa de mi esposo, su hija me ha despreciado sin razón alguna. Un buen ejemplo es cuando no le di 120 pesos para la peluquería, y literalmente revisó mi billetera y me robó el dinero. Una semana después de eso, le dije a mi esposo que ya no podía más y le expliqué que su hija tiene 22 años, no paga renta, no trabaja ni va a la universidad. Lo interrumpí para defenderme y le recordé el incidente del robo para la peluquería. Sobre todo, le dije cómo, cuando se enteró, ni siquiera le dijo nada a su hija, simplemente se quedó callado. Le di un ultimátum, o ella se va de la casa o nos divorciamos. Su respuesta fue, no puedo echar a mi hija, lo siento. Se fue, y no podía creerlo. Yo amaba mucho a mi esposo y, honestamente, el ultimátum no era algo que realmente quería cumplir, pero sentía que era necesario. Aún así, quise hablarlo bien con el primero, y eso fue lo que hice. Benjamín y yo discutimos mucho sobre esto. Él decía que su hija era joven y necesitaba tiempo para arreglar las cosas, pero estaba claro que ella ni siquiera estaba intentando. Lisa siempre había sido algo mimada. Cuando la conocí, tenía 15 años y vivía con su mamá. Benjamín y yo apenas comenzábamos a salir, y yo quería causar una buena impresión. En nuestro primer encuentro, ella exigió un nuevo iPhone porque el suyo ya era del año pasado, y todos sus amigos tenían el modelo más nuevo. Benjamín se rió, pero yo pude notar el patrón desde entonces. Ella siempre conseguía lo que quería, y su mamá la consentía dándole todo sin cuestionar. Con los años, las demandas de Lisa solo crecieron, y ahora esperaba que todo se le diera sin esfuerzo. Lisa siempre quería que todo se lo dieran en bandeja de plata. En la preparatoria, se negó a trabajar medio tiempo, diciendo que estudiar era su trabajo. Pero sus calificaciones no lo demostraban, ya que pasaba más tiempo comprando y saliendo con amigos que estudiando. Su mamá y Benjamín siempre la defendían, diciendo que estaba encontrando su camino, pero parecía más bien que se estaba acomodando a vivir a expensas de su papá y de mí. Los días después de que le di el ultimátum fueron insoportables. Lisa se enteró de lo que había dicho y de la decisión que le di a su papá. Cerraba las puertas, hacía comentarios sarcásticos, y se esforzaba por hacerme la vida imposible. Benjamín trató de mediar, pero era evidente que estaba luchando por mantener la paz después de un día pesado en el trabajo. Un día, llegué a casa y lo primero que escuché fue música a todo volumen desde la sala. Era de Lisa. Le pedí amablemente si podía bajarle al volumen, pero no me respondió. Siguió con la música insoportablemente fuerte. Entré a la sala y la encontré en el sofá, rodeada de bocadillos y latas de refresco vacías, mirando su teléfono. Le pedí nuevamente si podía bajarle al volumen, y con una sonrisa sarcástica me dijo que no me había escuchado. Con calma, tomó el control remoto y le bajó, pero solo un poco. Todavía seguía fuerte. La dejé y me fui a la cocina para preparar la cena. Ahí encontré los platos sucios apilados en el fregadero y migajas por toda la mesa. Llamé a Lisa y le pregunté por qué no había limpiado. Me contestó que lo haría después. Mi paciencia estaba llegando al límite. Antes de irme esa mañana, le había pedido que limpiara antes de que yo regresara, y ella me respondió que si no estuviera tan estresada todo el tiempo, las cosas saldrían mejor. Ya no pude más y exploté. Le dije que no se trataba solo de lavar los platos, sino de querer un hogar limpio y de tener respeto. Le dije que solo pensaba en ella misma, y entonces me gritó que yo me creía perfecta y controladora. Terminó diciéndome, tal vez por eso papá no te quiere de verdad. Si en verdad te quisiera, te habría escogido a ti antes que a mí cuando le diste el ultimátum. Esa noche, cuando Benjamín llegó a casa, me acerqué a él y le entregué los papeles del divorcio.
Parecía sorprendido, sus ojos se llenaron de lágrimas, y me suplicó que no siguiera con el divorcio. Le dije que ya les había dado una oportunidad a él y a Lisa, pero el desaire y la falta de respeto que enfrenté ese día fue la gota que derramó el vaso. Le dejé claro que lo único que me haría quedarme era que él me escogiera a mí por encima de Lisa. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio y que me perdería para siempre, le dijo a Lisa que tenía que irse. La conversación fue tensa, se veía que le dolía decírselo, y justo cuando pensé que la pesadilla había terminado, Lisa se negó a irse, diciendo que no tenía a dónde ir. Aún así, me mantuve firme y le di a Benjamín una semana para decidir. Esa semana fue dolorosa. Justo cuando creí que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Benjamín quedó atrapado entre su amor por mí y su responsabilidad como padre. Me dolía verlo luchar con la decisión de echar a su hija, pero sabía que era lo correcto. Finalmente, Benjamín tomó su decisión, le dijo a Lisa que tenía que irse. Lisa se fue furiosa, pero antes de irse nos amenazó, diciendo que nos arrepentiríamos de haberla echado. Sentí una mezcla de alivio y culpa, pero la partida de Lisa fue solo el comienzo del caos. A los pocos días, empezaron a correr rumores sobre Benjamín. Lisa le dijo a todos que él estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo. Los chismes me alcanzaron, y confronté a Benjamín cuando escuché la noticia. Sentí el corazón en la garganta y le pregunté si era cierto en cuanto llegó del trabajo. Benjamín parecía herido de que le preguntara algo así. Me di cuenta de que él sentía que yo no confiaba en él. Me aseguró que nunca me haría algo así y que todo eran mentiras inventadas por Lisa. Yo revisé su teléfono y vi que los mensajes entre él y su compañera de trabajo eran estrictamente comerciales. También me mostró que las noches anteriores no había estado con nadie más que conmigo. Me senté ahí, sintiéndome tonta, porque aunque él me demostró su inocencia, sentí que la confianza entre nosotros estaba rota. Benjamín me dijo que si creía esas mentiras, tal vez nuestro matrimonio no sobreviviría. Sus palabras me dolieron profundamente, y me quedé sintiéndome más sola que nunca, pero decidí quedarme con él porque quería reconstruir nuestra relación. Amaba a Benjamín y no podía imaginarme con nadie más. Sin embargo, unas semanas más tarde, llegué a casa y encontré a Lisa de nuevo ahí. Benjamín me dijo que ella prometió cambiar y que él no pudo rechazarla. Me sentí aún más traicionada. Había regresado a nuestra casa y me di cuenta de que solo estaba tratando de dividirnos para salirse con la suya. Sabía que lo tenía envuelto en su dedo, y no estaba segura de cuánto tiempo podría soportar eso, sabiendo que el ciclo de su manipulación nunca terminaría. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que Lisa estaba difundiendo más mentiras, esta vez sobre mí. Un día, mientras caminaba hacia mi buzón, vi a mi vecina, una dulce señora mayor que siempre me saludaba y sonreía. Pero esa vez me miró y sacudió la cabeza, luego se metió rápidamente en su casa. Me pareció raro, pero pensé que tal vez estaba pasando por algo. Sin embargo, la misma actitud se repitió los días siguientes. Finalmente, fui a la casa de mi vecina. Cuando me abrió la puerta, parecía decepcionada. Le pregunté por qué estaba tan distante últimamente, y me dijo que sabía lo que yo había hecho. Estaba confundida porque no entendía a qué se refería. Le pedí que me explicara, y bajando la voz, me dijo que sabía que yo estaba robando giros postales de los buzones del vecindario. Le pregunté quién le había dicho eso, y me respondió que había sido Lisa. Lisa había estado esparciendo rumores sobre mí por todo el vecindario, y ahora nadie confiaba en mí. Traté de explicarle a mi vecina lo que estaba pasando, diciéndole que todo era una represalia de Lisa por tener que buscar otro lugar donde vivir. Parecía que a medias me creyó, pero eso no evitó que me sintiera furiosa. Esta chica estaba causando problemas en mi casa y fuera de ella. Le decía a quien quisiera escuchar que yo era la villana, presentándose ella como la víctima. Me sentí atrapada, sin apoyo y completamente derrotada. Fue en ese momento cuando supe que tenía que irme, por mi propia paz mental. Decidí seguir con el divorcio. Mi corazón se rompió al alejarme de la vida que había construido con Benjamín. Él estaba dividido entre su amor por mí y su deber como padre, y yo no estaba dispuesta a interponerme en eso. Me fui, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza mientras comenzaba una nueva vida. Aunque daba miedo, sabía que era la decisión correcta. Libre del caos, elegí la paz. Benjamín y Lisa continuaron con su relación destructiva. Ella lo seguía manipulando, y pude ver cómo su vida comenzaba a desmoronarse.
Me alegraba haberme ido antes de que fuera demasiado tarde. Las primeras semanas de mi nueva vida fueron difíciles. Todo lo que había pasado me afectó mucho mentalmente, pero estaba decidida a comenzar de nuevo. Alquilé un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Todas las noches me sentaba en el balcón a tomar té y ver el atardecer. Esa nueva rutina me trajo una sensación de calma, pero, a pesar de esa paz, las noches seguían siendo las más difíciles. Me acostaba mirando al techo, reviviendo todo lo que me había llevado hasta ahí, el dolor, la traición y la sensación de pérdida. Para distraerme del dolor, me enfoqué en mi trabajo. Mis compañeros notaron un cambio en mí, pero mantuve mi vida personal en privado. Poco a poco, comencé a recuperar mi confianza. Mientras tanto, la vida de Benjamín y Lisa estaba lejos de ser perfecta. Los rumores que Lisa había esparcido sobre el supuesto romance de Benjamín seguían circulando. Esto causó tensión en su trabajo. Sus compañeros ya no sabían en qué creer, y Benjamín comenzó a sentirse aislado. Le costaba mantener sus relaciones profesionales. En casa, las cosas estaban aún peor. Las promesas de cambio de Lisa no sirvieron de nada. Ella seguía actuando como si todo se lo mereciera, esperando que Benjamín cumpliera con todos sus caprichos. Se negaba a buscar trabajo y pasaba los días flojeando en la casa o saliendo con amigos. La tensión de vivir con Lisa estaba afectando a Benjamín, y él comenzó a darse cuenta de las consecuencias de su decisión. Yo sabía todo esto porque una noche Benjamín me llamó, pidiéndome que nos viéramos para hablar. Acepté, y nos encontramos en una pequeña cafetería. Benjamín se veía cansado. Empezó a disculparse y me dijo que ahora entendía lo que yo había tratado de decirle. Admitió que debió haberme escuchado. En ese momento, nuestro divorcio ya era definitivo, y yo sabía que Lisa aún lo tenía bajo su control. Le dije que ya era demasiado tarde para nosotros y que cuando lo necesité, no estuvo ahí para apoyarme. Benjamín me dijo que necesitaba ayuda y que estaba tratando de cambiar las cosas con Lisa. Confesó que estaba harto de consentirla. Mientras hablábamos, me di cuenta de que, aunque aún me importaba Benjamín, nuestra relación estaba dañada para siempre. Tenía que enfocarme en mi propia sanación y en construir una vida que pudiera disfrutar sin tanto drama y dolor. Las semanas se convirtieron en meses, y seguí reconstruyendo mi vida. Hice nuevos amigos y me rodeé de personas que me traían alegría y positividad. Unos años después, escuché un golpe en la puerta. Miré por la mirilla y vi a Lisa. Se veía muy diferente, más desarreglada de lo que nunca la había visto. Cuando abrí la puerta, dudó un momento, pero luego me dijo que necesitaba mi ayuda y que estaba en problemas. Sorprendida, después de todo lo que había hecho, no estaba segura de querer ayudarla, pero había una parte de mí que recordaba a la chica que quedó atrapada en medio del divorcio de sus papás, y a la que nunca le enseñaron a hacerse responsable de sus acciones. Me explicó que se había metido con la gente equivocada y que ahora estaba endeudada. Esta vez, Benjamín se negó a rescatarla. Él insistió en que debía aprender de sus errores. Estaba asustada y no sabía a quién más acudir. A pesar de todo, decidí ayudarla, pero con mis condiciones. Le dije que la apoyaría, pero debía hacer algunos cambios. Sus días de promesas vacías se habían acabado. Primero, tenía que conseguir un trabajo, empezar a contribuir por ella misma y dejar de depender de otros para resolver sus problemas. Asintió y dijo que haría lo que fuera. La ayudé a pagar su deuda y la conecté con una oportunidad de trabajo a través de un amigo. No fue fácil, pero con el tiempo, Lisa comenzó a cambiar. Encontró un trabajo, empezó a pagar su renta e incluso se inscribió a clases para terminar su carrera. Mientras tanto, Benjamín y yo manteníamos una relación cordial, pero ambos sabíamos que nuestro tiempo juntos ya había pasado. Él se concentró en mejorar su relación con Lisa, y yo seguí enfocada en construir mi nueva vida. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el camino había sido doloroso, pero también necesario. Aprendí a defenderme, a poner mi bienestar primero y a dejar atrás relaciones que ya no me servían. Aunque las cicatrices emocionales siguen ahí, ahora soy más fuerte, más sabia y estoy lista para enfrentar lo que venga en el futuro.